Paul Auster no nació siendo el dandy de las letras neoyorquinas que todos recordamos. Antes de ser el tipo de la mirada melancólica que aparece en las solapas de los libros de anagrama, Paul fue un tipo que se ganaba la vida traduciendo poesía francesa y viviendo en cuartos tan pequeños que probablemente se tenía que salir al pasillo para poder cambiar de opinión. Su mitología personal empezó con el rayo. A los 14 años, durante un campamento de verano, un rayo mató a un muchacho, a un compañero que estaba a centímetros de él. Esa fue quizá su primera lección de ontología, esa lección que te dice el universo no tiene un plan para ti, solo tiene mala puntería. Si ese rayo se hubiera desviado 10 centímetros, no tendríamos la trilogía de Nueva York y yo no estaría aquí grabando este video. Ese, ese es el efecto Oster. Luego vino la etapa del escritor con hambre, su paso por París y su regreso a Nueva York, donde la muerte de su padre, ese hombre distante y hermético, le dejó una herencia que, además de dinero, fue el permiso psicológico para escribir, la invención de la soledad, ese libro que lo inmortalizó. Ahí nació el Oster que nos interesa, el que disecciona la ausencia. En los libros de Paul Oster todo puede pasar, todo está permitido. Si usted es de los que buscan tramas lineales donde el asesino es el mayordomo y el crimen ocurre en la cocina, pues mejor lean a Agatha Christie, porque Paul Auster tomó el género policial y lo alteró con un guante blanco. En la trilogía de Nueva York, por ejemplo, hay un escritor que recibe una llamada equivocada y él se hace pasar por un detective llamado Paul Auster y termina vigilando a un viejo que solo camina por las calles escribiendo letras en el suelo. Es el manual definitivo sobre cómo perder la cordura con estilo. Auster nos enseñó que la identidad es un disfraz que nos queda demasiado grande. En Leviatán, por ejemplo, y en el Palacio de la Luna, Oster perfecciona su técnica de matrushka, de muñeca rusa, es decir, son historias dentro de otras historias que están dentro de un recuerdo, que están dentro de un manuscrito, que están dentro de un bote de basura. Es decir, es literatura para gente que disfruta sentirse ligeramente mareada. Eh, en 4321, su testimonio literario, esa mole de 1000 páginas, donde nos cuenta 4 versiones de la misma vida, 4 versiones de lo que pudo ser, en esa novela, Paul Auster arroja todo su resto, apuesta absolutamente todo. Es como si nos dijera, se quejan de que mis tramas dependen mucho del azar, pues tomen 4 cucharadas de lo mismo. Es un ejercicio de ambición que solo un hombre que sabe que se va a morir se atrevería a perpetrar. Paul Auster no inventó propiamente la metaficción, pero sí la hizo cool, sí la hizo elegante. Antes de él, la literatura experimental era algo que solo leían académicos con barba de chivo en salones de la universidad. Oster le puso una gabardina, le dio un lenguaje accesible y la sacó a las calles. Su gran aporte a la literatura es, sin duda, la estética del azar. Nos convenció de que las coincidencias no son solo coincidencias, sino que son las costuras de la realidad que se está descosiendo. Nos hizo mirar el teléfono esperando que una llamada equivocada cambiara el curso de nuestras vidas. Pero por encima de eso, Paul Auster no era un esteta encerrado en su torre de marfil. Él fue un crítico feroz del rumbo que tomó su país. Se opuso a la era Bush, despreció profundamente el fenómeno Trump y siempre mantuvo una postura de intelectual comprometido, pero sin ese
aroma rancio del panfleto, su, su activismo en el PEN América defendiendo escritores perseguidos como Salman Rushdie, no era una pose de Instagram, cosa que afortunadamente nunca tuvo. Era una creencia genuina en que las palabras tienen peso, que las palabras impactan, incluso en un mundo que prefiere los gritos. Era un hombre que entendía que la democracia es tan frágil como la trama de sus novelas. En medio de todo esto, en medio del mundo en el que vivimos, ¿por qué debemos seguir leyendo a Oster? Seamos cínicos, hay mucha gente que lo lee solo para que los vean con sus libros bajo el brazo en una cafetería de especialidad, pero más allá de eso, hay razones reales. La primera es que la literatura de Paul Auster es un consuelo para los paranoicos. Auster nos dice que es normal sentir que nuestra vida es una serie de accidentes sin sentido. Nos hace sentir de que el hecho de que perdamos el camión y conozcamos a alguien no es una tragedia, sino un capítulo bien escrito. La segunda razón es que él ve la soledad como arte. Nadie escribe sobre estar solo como Paul Auster. No esa soledad triste de nadie me quiere, sino una soledad productiva, observadora. Leer a Paul Auster es como tomarse un whisky solo en un bar a las 3 de la mañana. Es decir, es melancólico, pero te hace sentir extrañamente lúcido y extrañamente vivo. Y la tercera razón es por el puro placer de la estructura. Sus libros son máquinas perfectas de relojería. Incluso cuando la historia parece no ir a ninguna parte, el ritmo nos mantiene ahí. Es el triunfo absoluto de la forma sobre el fondo. Y en un mundo lleno de libros de influencers, la forma es un acto de rebeldía. Paul Auster murió en 2024, dejando un hueco que seguramente será llenado por algún escritor más joven, más digital y probablemente menos interesante. Pero su legado, ese que nadie podrá ocupar, es esa sensación de que a la vuelta de la esquina algo extraordinario y completamente aleatorio está a punto de suceder. Nos dejó la idea de que Nueva York no es una ciudad, sino un estado mental donde los fantasmas de Dickens y Hawthorne caminan junto a detectives existencialistas. Nos dejó la elegancia de la frase corta y la profundidad de la duda larga. Debemos seguir leyéndolo porque en el fondo todos somos personajes de una novela de Paul Auster. Estamos perdidos, no entendemos las reglas del juego, pero seguimos caminando por la calle esperando que, por un azar del destino, alguien nos llame por un nombre que no es el nuestro y nos invite a una aventura absurda. Paul, Paul ya está del otro lado y yo solo espero que del otro lado las coincidencias tengan sentido y que el tabaco no provoque cáncer. Les recuerdo, mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos por aquí en YouTube, nos escuchamos en Spotify y me pueden leer los viernes en la revista Los Cínicos. Compórtense.